Hay una máxima que dice que el que tiene el dinero tiene el poder. A una altura, si no mal recuerdo, de 75 metros, una altura muy considerable, utilizar madera para hacer una cimbra no era lo correcto. Ese personal realizando su actividad, el primer día hace mal un movimiento, tira una palanca que está sosteniendo la tapa de un volteo y el volteo le comprime la cabeza. Saber qué estás haciendo, por qué lo vas a hacer y por qué lo quieres, si lo sabes antes de dar el primer paso, ya te condicionas a lo que recibirás en 10 años. ¡Hey! Esto es Rush Podcast. Yo soy Israel Cruz. Comenzamos. Rusheros, gracias por acompañarnos en un capítulo más aquí en Rush Podcast. Y antes te agradezco que te suscribes a este canal, dejas tu comentario y lo compartes. Eso nos ayuda a seguir creciendo cada día. Hoy estoy con un invitado muy interesante, ya tuvimos una charla previa. Me encuentro con el arquitecto Arturo Jiménez. Arquitecto, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir este momento con todos ustedes. Sí, recién estábamos teniendo una charla y me mencionaba algo referente a lo que fue su trabajo en el gobierno, hablando específicamente del municipio. Antes de continuar con esta charla, me gustaría que nos hablara un poco de usted. ¿Quién es? ¿Arquitecto? ¿Desde hace cuántos años? Cuéntenos un poco. Bueno, yo estudié en la Universidad Madero Campus Papaloapan. Es una universidad de Puebla que tiene una extensión aquí en Tuxtepec. Es una escuela conocida, es particular. Siempre me he enorgullecido mucho ser como el portaestandarte de esa institución. Yo estoy muy agradecido con ella, por cierto, a quienes le mando un saludo a la directora y al coordinador. Y posteriormente estudié una maestría en la Universidad Cristóbal Colón, en Veracruz, dado a que consideré en un momento dado que era necesario continuar con esa dinámica de aprendizaje. Uno nunca termina de aprender, siempre está uno en constante evolución. Y es bueno darle pues ese plus, esa ayuda, ¿no? con las universidades. Hasta ahora no tengo ya concretado estudiar un doctorado, ¿verdad? Pero igual y no está descartada la idea, más adelante lo puedo hacer. Egresé en el 2014 de la universidad y hasta ahora pues he tenido muy buenas oportunidades de aprendizaje de manera independiente. Hubo un par en las que trabajé en una oficina. La primera fue, se llama Cotesa, la constructora. Bueno, no sé si existe todavía, le perdí la pista. Estuve ahí como 8 meses más o menos. No fue de manera muy oficial porque era yo como un apoyo técnico. Y después en el 2017 entré a trabajar al ayuntamiento de aquí de Tuxtepec, en el área técnica de desarrollo urbano. De cada una de esas áreas yo agradezco mucho por el espacio que se me brindó y principalmente que el conocimiento obtenido ahí hasta el día de hoy está manipulándose, amasándose y creo haciéndose más grande con la levadura que uno le ponga, ¿no? Es como una cocción que uno hace. Sí, claro, como una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo grande y grande. Retomando un poquito este tema de cuando estuvo laborando en la administración, me dijo 2016, 2018. 2017, 2018. 2017, 2018. En el área de, me dijo... Desarrollo urbano, en el área técnica de desarrollo urbano. ¿Qué es lo que se hace en esta área? Bueno, el área técnica de desarrollo urbano se encarga de, pues, tratar de que el crecimiento de Tuxtepec, que obviamente igual no profundizamos tanto ello porque es un tema extenso, el crecimiento de Tuxtepec, apegarlo lo más que se pueda a los lineamientos legales. Por ejemplo, licencias de construcción, alineamientos, número oficial, darle la entidad a un predio que se está concibiendo legalmente aquí en Tuxtepec, darle la identidad que requiere para empezar toda esa trayectoria legal ante el notario público, ante el registro público de la propiedad,
coordenadas. Ahí aprendí mucho el tema de las subdivisiones, lotificaciones y todo este tema que conlleva a los predios y a las lotificaciones de aquí de Tuxtepec. Hablando de licencias de construcción, yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas administraciones como parte de comunicación social, pero sí en otro estado, no aquí en el estado de Oaxaca. Pero me he dado cuenta que cuando se trata de temas de construcción, hay muchas construcciones que no tienen licencia o que construyen sin licencia, y a veces es por el desconocimiento. No tanto por lo que las personas lo quieran hacer porque sí, sino de verdad hay personas que desconocían que se tenía que pedir un permiso. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es el procedimiento? Si yo quiero, ¿en qué ocasión o en qué medida debo de recurrir al ayuntamiento a pedir un permiso de construcción? Bueno, como primer paso, para ejecutar un proyecto, como primer paso, necesitas establecer cuáles son tus necesidades. De las necesidades, ves si caben en un predio que tienes o que estás determinando para ese proyecto. Ese proyecto, ya que hayas hecho caber el proyecto arquitectónico en ese predio, necesitas saber si ese predio cuenta con los parámetros con los que se puede construir en ese predio. Nosotros nos regimos por el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, en el cual hay ciertas cláusulas, ciertas restricciones, como no hacer volados de áreas que no, o sea, hacer un volado en un área que no se permite, como por ejemplo un baño, áreas específicas que deben ser para ductería, área de servicios. En eso consiste el hecho de nosotros darle pie y darle forma, darle estructura a un proyecto. Básicamente, desarrollo urbano se encarga de mediar todos los lineamientos que nosotros requerimos para poder construir. Obviamente, nosotros a veces nos brincamos ciertas pautas porque el cliente o no puede pagarlo o el mismo cliente dice, ¿sabes qué? Vamos a brincarnos esto por X situación. Y es donde nosotros incurrimos a realizar cosas que pues no van con la moral de hacer un proyecto, que obviamente ya, aunque no vaya con la moral, llega un momento en que se vuelve una regla, ya, ok, empieza a construir, pero oye, ¿y tu licencia de construcción? Bueno, esa la sacamos luego si es que nos la requieren, ¿no? Si es que nos la requieren, la hacemos. Y si no, ya ganamos, evadimos 4,000, 7,000, dependiendo del metraje de construcción. Es como se establece el costo de una licencia de construcción ante desarrollo urbano. Pero el mínimo que es de obra menor, que no excede 80 metros cuadrados de construcción, si no mal recuerdo, está en 4,000 pesos. Ok. Ahorita en este momento no conozco cuáles son, porque eso va modificándose de acuerdo a la UMA, a la unidad de medida, a la UMA, la unidad de medida actualizada. Ahorita no sé en cuánto está, pero 4,000 pesos de obra menor sí cuesta. Y hay veces que el cliente no quiere acceder a este requisito porque es un recurso que se puede ahorrar para comprar material o para devengar una mano de obra. Claro. Que si lo miramos en perspectiva, 4,000 pesos no se me hace tan elevado si vas a construir. Normalmente los presupuestos pues pasan por encima de esa cantidad, ¿no? Actualmente los costos de construcción están muy sobrevalorados, tanto material como mano de obra. Al ir actualizándose los costos del material, la mano de obra también va incrementando. Eso es algo equivalente. Y sí, me he topado con que los costos, pues sí, aunque uno los analice con un programa, con un software de análisis de precios unitarios, e inclusive con eso, el precio en campo se queda corto. Sí me ha pasado muy de cerca. Ok, eso lo vamos a abordar más adelante. Tratando de tomar un poquito en consideración su profesión, exactamente qué es lo que hace un arquitecto. Puede que algunos pensemos que solamente construyen casas, otros que solamente diseñan.
Hoy por hoy tenemos evidencia de algunos otros arquitectos en redes sociales que hacen otro tipo de cosas también, como creación de contenido. ¿Realmente qué hace un arquitecto? Bueno, si nos vamos a lo que es la definición de arquitecto, es una palabra que la desambiguamos, es arquitecto, que es el carpintero encargado de la obra. Realmente, en las épocas anteriores, un carpintero era el que tenía la facilidad o la pericia de construir una casa. Ya después se fue remasterizando, viene la tecnología y ahora actualmente, en la actualidad, al día de hoy, tenemos un poco tergiversado lo que es la labor de un arquitecto. El arquitecto tiene la capacidad tanto de diseñar como de construir, y hay veces que nada más nos enfocamos en diseñar y en hacer o en vender el proyecto visualmente hablando, iconográficamente hablando. Un render, fotografías y todo eso, ¿no? Exactamente, un fotorrealismo, un render, un recorrido virtual, que hasta cierto punto eso está bastante aceptable. Digo, yo inclusive en el equipo luego rodeo de personas que se dedican exclusivamente a eso, mientras yo, por ejemplo, estoy enfocado en la obra completamente o en el tema de los costos, o en ambos, costos y obra. Y ahí en donde empezamos la dinámica. Ok, ¿qué es lo que hace el arquitecto? Realmente la arquitectura, o más bien la carrera de arquitectura, es un tanto multidisciplinaria. No es específicamente que vas a estar en el área de diseño, porque al menos yo, que tengo maestría en diseño arquitectónico, yo siento o yo me considero realizando una distribución muy buena de un área X, o ya sea departamentos, vivienda, como también siento que en el área de la obra, de la construcción, también me desempeño adecuadamente. Ok, entonces el arquitecto tiene la capacidad de construir y de diseñar también. Exactamente. Desde, me imagino que algo tan básico hasta edificios, hoteles, no sé, una serie o departamentos en serie. Yo me imagino. Dentro de eso, de su trabajo, de su labor como arquitecto, ¿cómo considera que ha cambiado la profesión con la llegada de las nuevas tecnologías? Antes yo me imagino que, tan solo hablando de presupuesto, ¿no? Ibas a las tiendas, preguntabas, llamabas y hacías. Hoy existen software que pueden hacer un presupuesto tentativo, ¿no? Y sacar ahí más o menos el costo de la obra, me imagino. Sí. ¿Cómo ha cambiado y considera que ha cambiado para bien o que ha cambiado para mal? Incluso la llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Bueno, yo considero que las nuevas tendencias siempre son buenas, siempre son benéficas, siempre y cuando uno sepa usarlas, uno sepa en dónde acomodar ese punto que debe ser benéfico en todo momento. No es que como que llegó la inteligencia artificial y ya la voy a ocupar para algo que a mí me va a relajar un rato. No, al contrario. Para nosotros poderle dar una indicación a la inteligencia artificial, uno debe de tener el conocimiento, uno debe de tener la sapiencia de cómo vas a dirigirte con la inteligencia artificial. Y al menos yo no, ahorita hay programas, ¿no? Como para redactar oficios, por ejemplo. Ese también es una labor que realizo en mi trabajo, que le dices, le das premisas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te redacta el oficio. Bueno, entonces yo considero que eso, a lo mejor, perdón, la inteligencia artificial sí te elabora el oficio con palabras muy rebuscadas, muy adecuadas, pero no hay como uno redactarlo por medios propios o por puño y letra. De igual manera es con el tema del diseño. Uno debe darle una premisa al programa o a la inteligencia artificial para que de ahí la inteligencia artificial parta a darnos un resultado de lo que nosotros le estamos dando como premisa. Porque ella no puede partir de un punto ciego, de un punto en blanco. Nosotros le damos 4 o 5 parámetros muy importantes y ya de ahí ella nos da el resultado. Puede ser benéfico
para el que lo está usando puede ser contraproducente, benéfico, porque si sabes cómo conducirte con esa herramienta, puedes llegar a un lugar muchísimo o el resultado puede ser muy bueno, pero si no sabes utilizar la inteligencia artificial o estas tecnologías, pues realmente, al contrario, puedes tener errores y ciertos detalles que te van a restar esa capacidad de arquitecto. Ok. Quiero hacer a ver si podemos lograr hacer como que un ejemplo. Usted para construir un puente necesita tomar medidas, necesita calcular resistencias, ángulos y me imagino que otros cálculos, otra serie de cálculos que tiene que hacer. ¿Una inteligencia artificial lo podría hacer y qué tanto se acercarían los resultados? Es decir, si una inteligencia artificial ponemos los mismos datos y otra persona de manera manual lo hace, ¿qué tan cercanos son los datos y qué tan seguro es que lo podamos hacer a través de una inteligencia artificial? Yo considero que siempre va a haber una diferencia marcada, porque no hay como esa prueba y error que está haciendo el ingeniero o la persona que se dedica a eso exclusivamente, que ya tiene una experiencia, una trayectoria en hacer ese tipo de cálculos vectoriales y tangentes en el programa que ellos usan, porque se usa un programa. Para todo hay un programa, hay un software, que la práctica va haciendo la perfección. Entonces la inteligencia artificial necesita a fuerza de alguien que le meta los parámetros. Entonces, si la inteligencia artificial maneja también o están precargados ciertos parámetros, no son los necesarios o quizá para el terreno determinado. Para hacer un puente se necesita, primero necesitamos saber cuáles son los niveles de agua máxima ordinarios, niveles de agua máxima extraordinarios. Son parámetros que igual se parecen, pero son totalmente diferentes. Necesitamos saber cuál es la capacidad de carga del terreno, tanto en el punto A como en el punto B. Entonces, muchas veces los terrenos no son los mismos. Pareciera que del punto A al punto B, por más reducida la distancia que esté, los terrenos no son los mismos. Siempre el punto A y el punto B varía algún porcentaje del 15% en cuanto a su resistencia estructural o la capacidad estructural por metro cuadrado. Y es ahí en donde el programa tiene que ser sometido por la persona que hizo esa mecánica de suelos para nosotros poder ingresar todo ese vaciado de datos al programa. Entonces, yo considero que la inteligencia artificial aunque sea una inteligencia artificial y sea una tecnología de punta en estos momentos, lleva la dependencia forzosamente de una persona que tenga el conocimiento, tanto técnico como empírico. Claro. Y bueno, me acabo de... Uno, persona normal, común y corriente, pensamos que obviamente sabemos todas las dificultades que pueden tener, pero no nos imaginamos, por ejemplo, yo desconocí eso de que tan solo el puente que tenemos por acá cerca de nuestro estudio hay un puente que tendrá si acaso, no sé, unos 800 metros. Es un poco menos. Sí, son unos como 500, 600. metros. Tan solo de donde inicia a donde termina son dos terrenos totalmente diferentes. Sí, ¿no? así es. Y uno se imagina que nada más pusieron 2 tubos y... No, al contrario, lleva muchísimo más estudio. Sí, claro. De hecho, de este lado, del lado donde nos encontramos, hay un relleno. Ah, ok, sí. Sí se rellenó por el Muro Boulevard. Entonces, del otro lado, que ya pertenece a San Bartolo, ahí no se rellenó, solamente se hizo el muro aproche, que se llama. Es como un recibidor de la plataforma. Ahí nada más se hizo el muro aproche. Sí. Sí, logró porque a nosotros nos tocó observar el proceso de construcción y cuando las máquinas llegaban y aplastaban, ¿no? Golpeaban un tubo. Sí, Perdón, no, pero pues yo estoy hablando como... para poder, como que enterrar los tubos, ¿no? Algo así. Todo el proceso fue bastante largo, pero era muy bonito observarlo. Sí. Hablando de este tema de construcciones y un poquito yéndonos a más al presente, hay tendencias muy modernas ahora y de un tiempo para acá las tendencias que tienen que ver con la ecología, con construcciones ecológicas.
¿realmente esto sí tiene algún beneficio? ¿Realmente sí es redituable, sí es funcional? ¿O es solamente una excusa mercadológica que se utiliza para incrementar los costos? Porque este tipo de casas, pues obviamente también a veces los costos son muy elevados, ¿no? Mira, sumado a que actualmente los costos de construcción, como lo mencionábamos al principio, están por los cielos, por varios factores, sumado a ello, implementar tecnologías ambientales o ecotecnias, como lo podemos también mencionar, implementar esos puntos en una construcción es muy bueno, muy benéfico. Hablando de ello, es un pequeño paquete de paneles solares que abastece una vivienda, digamos, promedio de 3 recámaras, sala, comedor, cocina, una vivienda para 4 personas. Actualmente está costando un paquete de 8 paneles y el trámite, porque también el trámite es lo que lleva un proceso un poco tedioso. Cuesta, si no mal recuerdo, 80,000 pesos, bueno, poco menos de 80,000 pesos. Pero ese es un gasto que se recupera, considero yo que un poco más de un año, a comparación del gasto que se haría en el consumo energético de la misma vivienda en el mismo año, pero con los paneles se reduce considerablemente. Ahí, no sé si tengas comprendido, hay ante los contratos de Comisión Federal, hay algo que se llama renta de medidor, que es como de 50, 70 pesos más o Sí, menos. que aunque no se utilice te cobran, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Te cobran. Entonces llega un punto en el que si tú posees el paquete, pues digamos un paquete básico, que es lo que te venden como en las tiendas de aparatos solares, ese paquete de 4 paneles, sí te está devengando el costo prácticamente de unos 4,800, 5,000 pesos bimestral en tu recibo de Wow. energía eléctrica. Ok, o sea, entonces sí es redituable hacer uso de esas tecnologías como los paneles solares en casa habitación. Sí, es muy redituable y es un apoyo muy bueno en cuanto a el consumo tanto económico como energético. Sí. En tiempos de calor, la demanda eléctrica es bastante grande en lugares muy calurosos como Tuxtepec. Entonces se evitan muchas situaciones como que los transformadores exploten, que los aparatos electrodomésticos trabajen a su punto máximo, se quemen o se averíen, cosas así. Aparte, eso es hablando en cuestiones de una vivienda. En cuestiones de centro comercial, hotel, hospitales inclusive, hay certificaciones que son certificaciones ecológicas, que cero emisiones, todos los residuos son tratados, que todas las captaciones de agua llovida las conducen adecuadamente y prácticamente la edificación es autosustentable. Sí es muy bueno, pero también es muy costoso y los parámetros para certificarse con esos niveles sí son muy estrictos. Entonces hay constructoras o desarrolladoras pues inmobiliarias o constructoras que se dedican al giro que dependiendo a lo que les comente su cliente, es como ellos se atreven a sugerir. Bueno, si quieres hacer una inversión de recurso bastante considerable, sí se puede hacer una certificación ecológica, pero y si estás limitado meramente a tu proyecto, pues se hace el proceso de siempre, que es meterle una subestación eléctrica, hacer una fosa séptica tal vez, o conducir los desechos sanitarios a una planta tratadora municipal, que creo yo que al menos Tuxtepec tiene una, pero no está en función. Se echó a funcionar hace creo 3 años, pero aquí es estarle dando mantenimiento a todo, claro, mantenimiento rutinario para evitar llegar al correctivo. Entonces eso es lo que muchas veces sucede, no nada más aquí en el tema municipal, sino en el tema de las viviendas. Entonces incurrimos a estar siguiendo los paradigmas, ¿no?
que al final de cuentas un paradigma es algo que hacemos nosotros sin saber el por qué lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo, aunque esté mal, aunque esté mal. Sí, por eso es que nos estamos deteriorando nosotros mismos en la tierra. Sí, claro, tan solo también en la salud, ¿no? Hay hábitos que tenemos que consideramos normales, pero porque los aprendimos y no necesariamente sabemos por qué lo hacemos. Exacto. Y nos atrofiamos nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero hablando y retomando el tema de las construcciones y precisamente hablando de quizá malos hábitos o cosas que hacemos por hacer, en algún momento, por ejemplo, a mí me sucede cuando me invitan a grabar a otro podcast, que recién estuvimos con nuestros amigos de Extra Normal, que le mandamos un saludo, o cuando hemos ido a grabar a otros canales, inevitablemente yo siempre veo el set, veo las cámaras, tratamos de aprender, ¿no? O tratamos de observar, y a veces vemos, esto lo voy a aplicar, o híjole, esto está mal, ¿no? Le ha tocado, o no sé si le pase, que cuando camina, cuando anda por la calle o la ciudad, vea construcciones que están mal hechas o incluso que diga, esa construcción en cualquier momento se va a caer. Claro, principalmente lo que hay más aquí en Tuxtepec es un punto que se llama autoconstrucción. Es decir, el cliente en su momento tuvo un recurso y buscó un albañil, y el cliente, si tenía conocimientos mínimos o tenía algún compadre, algún tío, algún primo que es albañil, lo fue guiando a lo que más o menos él tenía considerado realizar en su vivienda. Aparte que el tema económico también es uno de los puntos muy un factor, apremiantes, ¿no? Claro. Exacto, en este tema de la construcción. Entonces dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a crear el escenario, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Compadre, vamos a hacer una losa. Si el terreno mide 10 por 20, que la losa mida 10 de ancho por 11 de frente, 11 de fondo. Entonces ellos, ¿qué es lo que sucede? Ya abarcan todo su terreno. Primero, cuando una losa llega a las colindancias, ¿qué es lo que sucede? El agua llega un momento en el que empieza a ser un factor entre vivienda y vivienda, o entre propiedad y propiedad, llega a ser un factor de afectación por las filtraciones. Entonces eso es lo que nosotros no tenemos considerado. Por ello, hay fraccionamientos como, por ejemplo, Fraccionamiento El Dorado. Tuve la oportunidad, Fraccionamiento El Dorado en Boca del Río. En Boca, sí. Tuve la oportunidad de ver muy, muy rápidamente uno de los, el reglamento. Entonces requieren de que del predio, el proyectista o el arquitecto se recorra 1 metro para adentro de cada lado, para que haya una separación entre el vecino y la propiedad de uno. Bueno, las viviendas haya 2 metros, y si pones atención, todas las viviendas están 2 metros separadas, de lado y lado, para que no tengan ese problema, aparte que les funcione de un pasillo de servicio. Entonces aquí en Tuxtepec, hablando de Tuxtepec, que se ha utilizado la autoconstrucción desde hace 40 años, si te das cuenta, la herradura, la forma de Tuxtepec vista en satélite, es una herradura. Es lo que más tiene la mancha urbana, aparte de otras colonias como Siglo XXI, que son las más grandes. Esa autoconstrucción lo que ha venido haciendo es deteriorar el confort interior de las viviendas. Si echamos un vistazo a lo que es la metodología cuenqueña de la cuenca del Papaloapan, es como algo así como las fachadas o como la forma iconográfica de Tlacotalpan, que todas las casas tienen su techumbre a 2 aguas con su pasillo o su corredor techado. Tiene un porqué, tiene un motivo. Esa cumbrera o esa culata, que de su nombre técnico es culata, es decir, la techumbre a 2 aguas, tiene por ambos lados una culata. Tiene en el centro una ligera ventana o una persianado, no muy grande, suficiente con 60 por 40 centímetros. Por ahí, toda la actividad que se está haciendo, porque el cuerpo humano, al estar trabajando, aunque esté uno durmiendo, uno está generando calor.
Entonces, si uno está caminando, si uno está platicando o la señora que está en la cocina, o los niños que están en la sala, o el señor que está haciendo alguna actividad en casa, están haciendo esa dinámica, esa actividad, uno está generando calor. Entonces, todo ese calor sube. El aire fresco siempre se mantiene a ras del suelo. Aunque sea aire acondicionado, aunque sea aire de temperatura ambiente, todo el calor sube. Ese calor allá arriba pues se concentra y tiene que salir por algún lado. Y el calor o el aire ya trabajado sale por esas troneras. Entonces, esa es, digamos, la forma del diseño que se utilizaba anteriormente y actualmente se dejó por completo esa parte. Todo se deriva gracias a la economía. Cuando llega Cervecera, en el 84 empezó a generar una derrama económica aquí en Tuxtepec tan masiva que en los repartos, los repartos de utilidades, en los aguinaldos, empezaban los obreros a construir sus casas porque ya les apremiaba tener su casa, ¿no? Y eso es lo que comenzó a suceder aquí en la cabecera urbana. Todos los obreros empezaron a construir, pero a autoconstruir, sin esa capacidad de orientarse con alguna persona que tuviera el conocimiento. Claro. Yo creo que eso pudiera llegar pues a corregirse en un momento dado si nosotros tomáramos como un ejemplo lo que es Ciudad de México. Si has puesto atención a Ciudad de México, o sea, Ciudad de México engloba una mancha urbana bastante visible en el satélite, pero tiene Ciudad Tlatelolco, tiene Ciudad Universitaria, tiene Coyoacán, tiene Tlalpan. Son concentraciones sociales en las que cada una de esas concentraciones tiene su plaza social, tiene los 4 puntos más importantes de un asentamiento humano, que son gobierno, comercio, religión y educación. La educación son las escuelas, el gobierno son las instituciones como la agencia municipal en su defecto o bien el Palacio de Gobierno. Las iglesias tienen el centro o el mercado. Entonces, podríamos nosotros sustraer esa idea de Ciudad de México, una ciudad tan grande y tan ilustre, como para hacerlo aquí en la demarcación territorial de Tuxtepec, que son hectáreas que están pues sin utilizarse, y queremos sacarle a la cabecera urbana algo que ya quizá no puede dar, y discúlpeme si se escucha un poco abrupto de esa manera, pero ya la cabecera urbana de Tuxtepec ya no da más. Y es que no tiene espacio, no tiene para dónde. Ya. Creo que también tiene que ver mucho con lo arraigado que estamos a nuestro hogar, ¿no? Lo que podemos llamar hogar. Porque sí, tan solo el mudarnos de casa, cambiarnos de estado incluso, a veces genera una resistencia, Sí. ¿no? Entonces, en la mayoría también de los conqueños se puede encontrar la resistencia al cambio. Exacto. Y no solamente la resistencia al cambio, también el temor o la negación a la inversión. Porque inevitablemente es una inversión a uno mismo, Sí. ¿no? El invertir para ti, para tu casa, para tu comercio, para tu local, para cambiar la imagen, para mejorarlo, es una inversión a uno mismo. Sí. Que definitivamente repercutiría también en economía. Yo creo llegar a Tuxtepec y ver un Tuxtepec bonito, una ciudad bien construida, creo que sería mucho mejor, pero como usted lo menciona, no se puede hacer en 3 años, ¿no? No se puede hacer en 3 años. De hecho, ese rato que venía yo para acá, venía yo analizando que cada administración se hace un plan de ordenamiento territorial, un atlas de riesgo, un plan de desarrollo urbano. O sea, cada trienio se están invirtiendo prácticamente 5 millones de pesos en algo que no se puede hacer ya aquí en la cabecera urbana. Si en cambio ese recurso se destinara a ocupar la compra, ya sea o el comodato, porque hay una cláusula legal en comodato, o bien a consigna,
Como consignación. Ajá, por consignación. Entonces, si se somete una parcela o un cuadro delimitado para vender a consigna, obviamente el ayuntamiento estando, o el gobierno de Tuxtepec estando como intermediario o como moderador, se pudiera establecer como un punto importante de crecer una ciudad dentro de Tuxtepec, crecerla adecuadamente. Yo considero que sí se podría. Inclusive podríamos tener un pequeño aeropuerto aquí en Tuxtepec. Uf, Un pequeño aeropuerto, claro. me refiero a algo muy simbólico que pudiéramos recibir, digamos. Con que te aquí. avisen. Exactamente, No, con que todo está pudiéramos tener un abordaje aquí en Tuxtepec, ¿no? Que fuéramos nada más como de pasada, ¿no? Como hacer una escala. Pero sí se podría, porque Tuxtepec es la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca y por supuesto, yo creo firmemente que sí se puede. Claro. Sí, wow. Hace unos años me tocó estar en una mesa de reunión con el secretario de Economía del estado de Oaxaca. Y justo se mencionaba el tema del aeropuerto, porque hay muchas personas que constantemente, empresarios de aquí de nuestra ciudad, viajan continuamente a otras ciudades por temas de insumos. Pero aunque sea, como usted decía, un pequeño aeropuerto donde pudiéramos tener un cierto abordaje y recibimiento, yo creo que ampliaría abismalmente la economía incluso de nuestra ciudad. Retomando el tema de las casas o las construcciones, me dijo que sí, evidentemente usted ha visto construcciones que son una bomba de tiempo, ¿no? Que en cualquier momento dices, eso se nos puede caer encima. Y que normalmente han sido construidas por personas sin demeritar a nadie, sin tratar de hacer un comentario que menosprecie, pero un albañil, por ejemplo, no tiene los mismos conocimientos que un arquitecto, evidentemente, ¿no? Y en este caso, estas construcciones fueron construidas por albañiles. ¿Considera usted que como dice por ahí, no, es que es un buen albañil realmente sí puede hacer una buena construcción o necesariamente necesita prepararse en algún área para poder reducir los riesgos? Bueno, un albañil, si tiene los conocimientos necesarios para construir, lo puede hacer, pero el tiempo, la experiencia es lo que lo hace mejor. Siempre te puedo yo decir con toda la seguridad del mundo que tener errores es lo que realmente hace a un buen constructor. Tener errores, o sea, es inevitable. O sea, yo te puedo decir que tener errores es lo mejor que te puede pasar si te dedicas a la construcción. Eso es algo que yo lo puedo decir a título personal. He tenido errores como arquitecto. También he tenido experiencias viendo errores de albañiles, por ejemplo, que eso los han ido forjando. Y ahorita son grandes encargados de obras, son maestros fierreros, son, o sea, puntos muy, muy importantes en una edificación. Yo considero que siempre y cuando haya esa sabienda de que tiene que pasar el tiempo para que uno pueda desarrollar adecuadamente los conocimientos, sí se puede. Un buen albañil sí puede construir casas sin ningún riesgo. Obviamente que el cliente también esté consciente de que el buen albañil tiene que hacer su trabajo siempre y cuando el recurso que se está destinando vaya pues bien acomodado, no por decir no vaya sobrado, porque realmente el recurso nunca sobra. Sino vaya bien acomodado, decir, ¿sabes qué? La cimentación de esta vivienda se va a hacer con tales parámetros de armado, con tales peraltes de concreto, dados, zapatas, compactaciones, mejoramiento de bases. Si el albañil tiene esa venia o esa autorización, el albañil lo hace. Así es. Ok, entonces sí se podría. Sí se puede. Se podría, wow. Y eso creo que es bastante favorable
Porque yo sí he visto que dentro de su gremio a veces hay esta disputa, ¿no? De quizás subestimar un poco a los albañiles, porque pues incluso hasta con ingenieros, ¿no? El ingeniero civil y el arquitecto, ¿no? Es esta, dime y diretes, ¿no? Que pues tú eres ingeniero, yo soy arquitecto y viceversa, ¿no? Tú construyes cajas de zapato y yo construyo, ¿no? Sí, ¿le ha tocado ver también ese tipo de comentarios entre colegas? Sí, en broma y también de manera muy directa. Sí me ha tocado. Yo, la verdad, estoy neutral en esa parte. Yo no digo que uno es mejor que otro. Yo estoy sabido de que uno depende de otro. Para cuando nosotros construimos un puente, el puente tiene 19 metros de largo. Eh, Yo busqué a un ingeniero, hice parte del equipo en ese momento y el ingeniero con su experiencia, porque no es muy grande de edad tampoco, me llevará algunos 7 años más o menos. Y gracias a él siento que ese proyecto tuvo un mejor resultado. Y aparte que en su momento pues yo me acerqué a él con ciertas restricciones, ciertos parámetros en cuestiones económicas y él me apoyó en ese momento y me dijo, sin problema, mira, vamos a trabajar y ya cuando el proyecto salga, sea liberado, ya vemos el tema de los pagos y sin problema, o sea, hasta ahorita seguimos trabajando de la mejor manera, tanto él en su rubro del estudio estructural de lo que yo propongo o de lo que nosotros proponemos, y también va en relación a lo que me estabas preguntando hace un rato del albañil. El albañil, si tiene una buena comunicación con el que está proyectando, lo que el ingeniero elabora, el albañil lo ejecuta sin ningún problema. Mejoramiento de bases, las terracerías, sabe a cuántos diámetros traslapar una varilla, dependiendo del grosor, todo este tema. El albañil sí es apto. Pero todo es haciendo una triangulación, haciendo la tríada perfecta. Sí, sí, la buena comunicación. Hace un momento me comentó que usted ha cometido errores. Digo, todos hemos cometido errores, pero decían por ahí hay de errores a errores, ¿no? Si yo cometo un error, yo soy diseñador gráfico, por ejemplo. Si yo cometo un error, pues uso Photoshop y lo corrijo. Pero si un médico comete un error, tapa el error con tierra, dirían por ahí, ¿no? Sí, exacto. Literal. Sí. Entonces, quiero hacer un comentario. Hubo un suceso en nuestra ciudad hace muchos años que tiene que ver con la construcción. Esto nosotros lo comentábamos desde el punto de vista de un rescatista. Estuvimos con el señor José Nolasco, que le mandamos un saludo de Brigada Tuxtepec, y él nos comentaba desde su punto de vista cómo se vivieron los momentos de este incidente. Estoy hablando de el accidente de la barca. Se estaba construyendo la barca, se estaba remodelando mejor, una catedral, la catedral principal de aquí de Tuxtepec, y estaban construyendo la cúpula, ¿no? Sí, sí. Colapsa y sepulta a varias personas que desgraciadamente perdieron la vida. Sí. Desde su punto de vista como arquitecto, ¿qué no funcionó? Bueno, primero, sí me gustaría mencionar en este punto que la opinión que voy a proporcionar es meramente desde mi perspectiva. Claro. Que cada quien tiene una perspectiva muy diferente siempre. Y yo creo que aquí hay una máxima que dice que el que tiene el poder, que el que tiene el dinero tiene el poder. Entonces, muchas veces el recurso económico, si está limitado o si está condicionado, vamos a llamarle condicionado, es lo que genera un efecto en cadena. Yo desconozco exactamente quién tenía la última decisión, porque ahí estaba un arquitecto conocido mío, conocido de la familia, conocido de mi señor padre, un arquitecto de aquí de Tuxtepec. Él era encargado técnico del proyecto,
Desconozco si él llevaba la obra al 100% o al 50%. No sé cómo haya estado ahí el tema. Pero yo tengo entendido que el recurso lo proporcionaba la diócesis de aquí de Tuxtepec. Entonces dicen por ahí, el que tiene el dinero tiene la última palabra. Realmente era una cubierta, pero que era como una cuchara, no era una cúpula, era como una era cuchara. como inverso. Sí. Ok. Era como una cuchara, prácticamente imaginemos una cuchara, eso era la cubierta que se estaba haciendo en la parte de arriba. De acuerdo al proyecto, eso es lo que yo puedo argumentar en este momento. Entonces, el sistema que estaban utilizando para simbrar era el convencional, pero no el adecuado. A una altura, si no mal recuerdo, de 70, 75 metros, una altura muy considerable, utilizar madera para hacer una simbra no era lo correcto, desde mi punto de vista. Que me gustaría que nos aclarara qué es una simbra para los que posiblemente desconocemos el tema, ¿no? La simbra es el material sobre el cual se va a realizar un colado o lo que recibe, el encofrado que recibe el concreto fresco o la superficie que va a recibir el concreto para colarlo, que viene prácticamente en estado no líquido, pero sí trae una consistencia aguada. Entonces, prácticamente tiene que soportar el concreto, pero 1 metro cúbico de concreto pesa alrededor de 2,350 kilos. Entonces, yo desconozco exactamente cuántos metros cúbicos eran, pero si era casi 2,5 toneladas por metro cúbico, si eran algunos, ¿qué te gusta? 120 metros cúbicos, era un peso realmente exorbitante para la simbra que era de madera. Es decir, las madrinas que se ponen de manera vertical. Sí, los palitos, ¿no? Que van así. Exacto. Esa simbra no tuvo una buena capacidad de carga a tal altura, porque para simbrar una casa utilizamos una madrina que tiene 2,50 metros traslapado con un tramo para llegar a los 2,90 o 3 que tienen casi todas las casas. Entonces ahí no genera ningún tipo de problema el peso de 1 metro cúbico, que alrededor, por ejemplo, este cuarto, esta habitación, ha de tener como unos 3 metros cúbicos. Entonces las madrinas se ponen a cada 60 centímetros. Se hace una retícula de cada 60. Pues no hay ningún problema, sí lo carga, tiene buena capacidad de carga la madera. Pero a esa altura todo eso se volvió una carga inestable, que en algún punto si un clavo falló, se hizo una reacción en cadena, como las decisiones que tomaron en su momento la diócesis y todos los involucrados en el tema, en meter ese tipo de simbra. Tenían que meter madrinas de acero. Ok. Tenían que hacer una estructura, una retícula de acero que soportara toda la vibración que estaba ocasionándose allá arriba, porque fácil andaban algunas 25, 30 personas en ese momento arriba. Si no mal recuerdo, creo que los que sufrieron afectaciones fueron 8 personas. Entonces, he ahí el detalle. Digo, y salvando las distancias, ¿no? Con mucho respeto, no sé si sea el mejor comentario, pero 8 personas desafortunadamente perdieron la vida, pero hasta cierto punto no todas las personas que estaban arriba, porque eran muchísimas. Hubiese sido un fatal, sí, catastrófico todas las que estaban arriba. Y me llama la atención eso que acaba de decir de la máxima, y qué bueno que lo podemos aclarar en el podcast, porque es algo que desconocemos. Muchas veces, y justo en ese momento, cuando nos enteramos, porque ya estaban las redes sociales y fue bastante viral, fuimos noticia nacional, mundial, incluso, ¿no? En algunas otras cadenas del extranjero salió fragmentos de los videos, pero los comentarios siempre eran: ¿y quién es el arquitecto? Exacto. ¿Y quién fue el arquitecto?
¿Y qué clase de arquitecto pone cimbra de madera? ¿No? Y empezaban los comentarios y digo, no me imagino lo que habrá sufrido la presión del arquitecto cuando la máxima dice que el que tiene el dinero tiene el poder. Entonces, aunque el arquitecto sugiera algo, el que tiene o el que está dando el presupuesto puede decir, ¿sabes qué? Pues no va, ¿no? No. Él iba a absorber toda la carga moral de esa situación, ¿no? Independientemente de que no se haya responsabilizado de lo que sucedió, pero pues ahí incurría. De hecho, él ahorita, el arquitecto, creo que no está aquí en Tustepec ya. No sé dónde esté, creo que está en Oaxaca. No, es que imagínense, o sea, poniendo el contexto, una tragedia como esa y que a ti te señalen como, o sea, no eres responsable porque no fue un error tuyo quizá, ¿no? Pero que te pongan el dedo a la sociedad. Sí. O sea, solo el peso de la crítica de la sociedad Sí. es suficientemente fuerte como para incluso romperte como persona, ¿no? Claro. Creo que sí es un peso bastante fuerte. Sí, es muy complicado. Hablando de esos errores o de los errores que a usted le ha tocado vivir, ¿qué tipo de errores o accidentes le ha tocado ver en obra, por ejemplo? Bueno, en lo personal, ya establecido como constructor de manera independiente hasta ahora, hasta el día de hoy, no me ha pasado nada. Gracias al Creador, no me ha sucedido nada en cuestiones de obra. En cambio, a mis tíos, que ellos también se dedican a la construcción, sí les ha pasado. A un tío que tiene mi edad, pues falleció un trabajador. A otro tío igual, en el tema del trabajo igual falleció un trabajador. ¿Y qué es lo que sucede? También entra o llamamos otra máxima que dice, o bueno, la ley de Murphy. ¿Conoces la ley de Murphy? Claro. Que cuando algo va a pasar sea bueno o sea mal. Mayormente las cosas buenas decimos, qué bueno que pasó, ¿no? Que a todo dar que pasó. Pero cuando es algo malo, o sea, no nos ponemos a reflexionar esa parte. La ley de Murphy dice que si va a pasar, va a pasar. Entonces tú reclutas un personal, ese personal realizando su actividad el primer día, hace mal un movimiento, tira una palanca que está sosteniendo la tapa de un volteo y el volteo le comprime la cabeza, ¿no? O sea, esa sería una... De plano, sería como algo muy... Dices tú, ¿cómo me fue a pasar, no? Que el personal que contraté hoy mismo le pasó eso. Y si una de esas, esa situación precisamente le pasó a mi tío. Es un tío ya grande de edad. Y sí es una situación muy complicada, al menos yo, en su momento, cuando pasó, yo estaba, pues, más joven, estaba muy joven. Y sí, no dimensionas, pero sí, al paso del tiempo razonas cómo está el asunto y se complica garrafalmente. Tienes que lidiar con la familia, tienes que lidiar con el seguro social y pues con la culpa, o sea, de tener que resolver el problema y al momento pues no tener el recurso disponible para poderlo realizar como se debe y de alguna manera tener que realizar esa solución. Sí es algo muy complicado. A mí no me ha pasado, pero sí he tenido otro tipo de errores en la construcción que pues dicen por ahí, un error es dinero. Sí, claro. Aparte otra que he aprendido, que el que comete el error tiene que pagarlos. No puede venir a pagar el error otro que no lo cometió. Sí. Y por ejemplo, digo, si se puede saber más o menos qué tipo de errores fueron y cómo lo solucionó. Claro, bueno, uno de los recientes estábamos adecuando el cubo de un elevador en una clínica aquí de Tustepec, una clínica de aquí del centro de Tustepec. Entonces nos mandan unas guías, es decir, los planos. Nosotros nada más íbamos a hacer albañilería. Entonces entran otras cosas, que el cliente en su momento hizo autoconstrucción, los muros que se necesitan mínimo de 20 centímetros, el cliente los hizo de 12 centímetros.
Nosotros hicimos la fosa o el foso como se debía hacer, con 45 centímetros de peralte de concreto, o sea, bien reforzado. Pero llegan los técnicos y los muros los rebotan. Y al rebotarlos, o bueno, al decir, ¿sabes qué? Esto no sirve, pues hay que implementar otras dinámicas. Pero las guías que ellos nos mandaron desde el principio, las medidas de los entrepisos que ellos mandaron estaban erróneas, estaban mal. Entonces, lo que ya habíamos hecho para reforzar las laterales con un armado de varilla y colados con concreto, pues ya no estaba, digamos, modulado adecuadamente. Sí se puede usar, pero ya no está adecuado a la medida que ellos requerían. Entonces, esos entrepisos requerían también una losa. La losa pues ya estaba colada, perdón. No era una dimensión muy grande, pero pues tuvimos que demolerla, la losa, y sin problema. O sea, al final de cuentas, el problema fue que la medida estaba corta, 30 centímetros. Lo que hicimos nosotros fue quitar la losa, se realizó la reparación, y ya después entró otra partida de como los muros ya no requerían o ya no estaban a la medida necesaria, había que hacer una estructura interior, que también nosotros nos dedicamos a la soldadura, lo presupuestamos y bueno, ya al cliente no le convino esta parte, sin problema. Dentro de las obras que le ha tocado realizar, ¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones dentro del área de la construcción? Bueno, hace unos días estaba yo platicando con el amigo Misael. Saludos a Misael. Sí. Ningún trabajo hasta ahorita, ningún trabajo tiene como la prioridad o como la satisfacción mayor. Todos y cada uno son únicos. Yo siento que en cada trabajo que he realizado, ejecutado, construido, proyectado, todos tienen un trozo de mi alma, literalmente hablando. O sea, tienen un pedacito de mí, porque lo he dado todo, lo he dejado todo en esos trabajos. Estoy consciente de que inclusive salud física he dejado en ellos, porque se agota uno tanto con el afán de terminarlo a marchas forzadas, en tiempo y forma, o dar lo mejor de sí. Eso es algo que en todos los trabajos lo he hecho. Hasta hace poco, el puente del que te hablaba, el puente que construimos, era el uno que me traía muchísima satisfacción, porque yo nunca imaginaba que pues, digo, ya llevamos 10 años en esto, pero no imaginaba yo que tan pronto fuéramos a hacer un puente, ¿no? Eso, y sin grúa, o sea, no ocupamos grúa para hacer el montaje del mismo, porque en la parte en la que estábamos había cables de teléfono en un extremo, en el lado A, y en el lado B había cables de media tensión. Entonces las grúas no aplicaban, no entraban. Aparte que el terreno en su momento, como se estaba construyendo, estaba bastante inestable, y para que una grúa entre a trabajar a un área, debe de estar limpio. Ese era el puente, el trabajo más interesante que había yo palpado. Pero hasta ahorita todos llevan un trozo de mí. En diciembre entregamos una cocina para las casas de Geo. Ves que las casas de fraccionamiento Geo están muy compactas. Hicimos una cocina que o sea, yo la imaginé, yo la diseñé, la proyecté, se la presenté al cliente, pero ni siquiera yo visualizaba cómo iba a quedar, y cuando la vi, o sea, ya terminada, o sea, me sorprendió. O sea, una cocina tan grande y vistosa dentro de esas casas muy compactas, me sorprendió mucho. En diciembre se entregó como por el 17 de diciembre. Que de hecho yo he visto mucho en TikTok, ¿no? El tema de los micro departamentos o mini departamentos, que quizás son de 6, 4 incluso, no sé cómo diga, de ancho, y se construye hacia lo largo o hacia arriba, ¿no? Y los interiores son muy bonitos,
Incluso tienen alberca, tienen terrazas. De verdad que a mí me sorprende ese tipo de construcciones. Eh, la mentalidad, la creatividad del arquitecto. Cuando usted diseña, por ejemplo, en este caso como con la casa, me imagino que se toma su tiempo, hace bocetos. ¿Qué sucede cuando hay un bloqueo creativo, por ejemplo? Y ahora esto, ¿cómo lo hago? Bueno, normalmente para empezar a diseñar siempre hay que estar sereno, lúcido, concentrarse en que lo que vas a hacer es algo que va a durar para toda la vida. Entonces no lo tienes que hacer ni a las carreras, ni enojado, ni triste, ni vaya, ni con el más, ni con la emoción más mínimamente negativa. Lo tienes que hacer muy contento, muy motivado, porque todo lo que uno refleja a través de la mente lo plasmas en tu semblante, en tu caminar, en tu hablar, en tu saludar. Imagínate si así lo haces físicamente hablando, ¿cómo lo vas a hacer en un papel? Con algo que va a durar toda la vida. Entonces, las casas que yo he proyectado, o departamentos, según corresponda, cuando yo lo hago, imagino que va a ser para mí. Que yo voy a vivir ahí, que yo voy a estar ahí, que yo voy a entrar, voy a abrir la puerta, que voy a entrar y voy a ver todo ese contexto que salió de mi mente. Así, de esa manera lo hago. Claro. Digo, hay un proverbio muy bueno que dice que haz las cosas como si fueran para ti, ¿no? Exacto. Para que precisamente entregues siempre lo mejor. Para ir cerrando ya este capítulo, que mire, me he quedado sorprendido, me he quedado sorprendido con algunas cosas que desconocía, ¿no? Como las máximas, como lo de los puentes. ¿Qué recomendación le daría a las personas? Por ejemplo, yo quiero construir, o quiero remodelar, o me voy con un albañil o busco un arquitecto. El arquitecto cobra muy caro. Hay muchas preguntas que las personas, pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde les recomendaría empezar? Bueno, primero ver el recurso que destinan para hacer eso. Primero, o sea, esa es la premisa, saber cuánto recurso destina. Posteriormente, acercarse a un arquitecto y plantearle, mira, ¿sabes qué? Yo pretendo hacer esto, vamos a hablar de una vivienda. Pretendo hacer mi vivienda o es para, no sé, para mi esposa o para mi mamá o para mi papá. Las necesidades, el terreno con el que se destina y decirle, necesito que me proporciones un presupuesto de lo que cuesta tanto el diseño como la obra. Yo tengo un albañil de mi confianza o un constructor, vamos a llamarle ya en otras palabras, un constructor de mi confianza. Y tú, arquitecto, que te estoy buscando para eso, necesito que tú supervises, pero que se haga obviamente bajo un contrato, porque luego al arquitecto se le olvida que tiene que supervisar y está cobrando o va a cobrar semanalmente y pues nada más deja de ir a supervisar, siendo ese su trabajo, siendo esa su labor bajo la que está contratado. Entonces, esa sería para mí una sugerencia, apegarse lo más que se pueda tanto a los parámetros de diseño, siempre uno que proyecte tiene que hacerlo con base a las medidas antropométricas del ser humano, siempre hacerlo con base a los lineamientos legales de la ciudad o lugar donde se encuentren, y siempre hacerlo principalmente con el afán de hacer un buen trabajo, de dar lo mejor de sí, de hacer crecer una sociedad inclusive. Eso es uno de los puntos muy importantes en esto. No es decir, pues lo voy a hacer porque me buscaron y porque ya así es, ¿no? Sino dejar una mancha del profesionalismo de la persona, no sé, inclusive del apellido, ¿no? Del arquitecto. Porque, abro un paréntesis, mi señor padre es carpintero. Él es carpintero de antaño de aquí de Tuxtepec, Oaxaca, y él me enseñó el oficio. Entonces a mí me da mucho gusto cuando se escucha decir, no, pues el hijo de Arturo Carpintero, ¿no? No, pues quién hizo el puente o quién hizo el proyecto o quién está construyendo aquella casa en la colonia San Antonio, ¿no? No, pues el fulano de tal.
Arturo Jiménez. Oye, pero no el carpintero, su hijo. Oye, pero si yo he visto ahí que está en una compañía que se llama Tricúbica, pues es que ahí ya trabajan ahí, ¿no? O sea, ya se va remasterizando. Siempre hacer las cosas, dice la película de Gladiador, sabes que tus acciones resuenen en la eternidad, ¿no? Entonces siempre hacerlo de esa manera, pero que sean acciones buenas, que sean cosas que se contagie el hecho de oye, ¿sabes qué? Se hizo un buen proyecto allá en fulano de tal lugar. O no, oye, se hizo un proyecto de mala calidad en este otro lugar. Siempre hacerlo con ese afán de transmitir el positivismo en la sociedad. La sociedad es lo primordial, es lo que mueve. Así es. Sí, y ahora para los jóvenes, a las personas que nos ven, yo no sé qué estudiar. Me llama la atención la construcción. Me gustaría quizá estudiar arquitectura. ¿Qué le podríamos decir? Mira, acabas de tocar también otro punto muy importante para mí. Yo fui catedrático en la Universidad Madero. Recuerdo cuando le hice, haz de cuenta que uno le hace como una prueba piloto a todos los alumnos de los primeros días de clase, ¿no? Les pregunté a todos, ¿por qué decides estudiar arquitectura? Y todos, absolutamente todos, porque me gusta dibujar. Que a todo dar, ¿no? Entonces, bueno, leí la prueba piloto de la mayoría, las analicé, traté de más o menos los primeros días ir relacionando los nombres de cada quien con las pruebas que estaban respondiendo, ¿no? Y llegaban alumnos que, pues, como te mencionaba hace un momento, desde la forma de pararte, caminar, saludar, sentarte, o sea, te dice mucho. Entonces yo leía su prueba y dije, bueno, a ver, le voy a preguntar a fulano. Oye, tú en tu prueba me dijiste que te gustaba mucho dibujar. A ver, ven, ten esta hoja de papel, ten este lápiz, por favor, dibuja la fachada que te gustaría tener en tu casa. Y me preguntaba, ¿pero cómo quiere que la dibuje? No, pues dibújala, ya yo le decía, dibújala si quieres en una perspectiva de 2 puntos de fuga, de 1 punto de fuga, en un isométrico o a mano alzada. Así le dije. No, pues es que me va a salir chueca, ¿no? O me va a salir, no, pues se la dibujo en la computadora. No, le digo, es que si tú me respondiste en tu prueba, que te gustaba mucho dibujar, pues tienes que hacerlo. Entonces, he ahí uno de los puntos en donde ya empieza a diverger, a ser divergente el tema de lo que uno responde con lo que uno hace. Siempre las acciones deben coincidir con los hechos. Y ahí en donde empiezan las otras situaciones de que al maestro le cae mal o el maestro es muy estricto, que no, o sea, son cosas que tenemos que ir encauzando como maestros, como alumnos, como personas, como jóvenes, como adultos. Yo considero que saber el por qué vas a hacer algo es una de las condicionantes que te dicen mucho qué va a ser de ti en 10 años. Saber qué estás haciendo, por qué lo vas a hacer y por qué lo quieres. Si lo sabes antes de dar el primer paso, o inclusive dando el primer paso, ya te condicionas a lo que recibirás en 10 años. Okay. Si eres estudiante y te llama la atención estudiar arquitectura, primero debes saber por qué por qué vas a estudiar arquitectura, por qué te está llamando la atención, qué es lo que tú vas a hacer si estudias arquitectura y cuando ya egreses. Yo conozco arquitectos y no es por desmeritarlos, yo los respeto mucho a los compañeros que actualmente tienen un trabajo que va totalmente diferente a lo que es la labor de un arquitecto. Entran muchas situaciones ya, pero pues al final de cuentas es cuestión de cada quien, ¿no? Yo nunca imaginé el estar al frente de un tema como lo que hago el día de hoy. Al estudiar arquitectura, yo me imaginaba teniendo una megacomputadora con enfriamiento por aire, haciendo renders, recorridos virtuales, pero pues realmente y lo digo abiertamente, eso lo dejé de hacer hace como 7 u 8 años.
O sea, no lo he hecho, pues sí hago un modelado, hago un plano completo de A a Z, pero no hago un modelado porque ya eso requiere estar de lleno en una computadora dando parámetros de realismo. Entonces, muchas veces el hecho de estudiar arquitectura incita principalmente a ser creativo. Primero, darle tiempo completo. Dice un arquitecto que se llama Rudy Ricciotti que la arquitectura es un deporte de combate. Se tiene que practicar 24/7, 365. Porque es 100% es imaginación. Imaginarlo. Los primeros días que yo empecé a dar clase, los primeros días, creo que la primera semana, a todos les dije de tarea ver una película que se llama Plan de Escape, donde sale Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, donde llega un momento en el que se fugan de una cárcel, ¿no? No sé si lo hayas visto. Sí, cómo no. Sí. Le pregunta uno a otro, oye, pero ¿cómo imaginaste cómo te ibas a fugar si no sabes cómo están las instalaciones? Dice, es fácil, estando en la cárcel tienes todo el tiempo del mundo, solamente tienes que sentarte, cerrar los ojos y empezar a analizar, dice, todas las estructuras. Dice, si ves una puerta, cierra los ojos e imagina hacia dónde están caminando. Todo el esqueleto interior de la estructura tienes que imaginarlo. Algo así, ni más ni menos. Eso es la arquitectura. Muy buenas las analogías, ¿no? Creo que es bonito poder conectarlo con cosas cotidianas y no dificultarlo, sino al contrario, traducirlo de alguna forma para que podamos asimilar la idea de lo que es el trabajo creativo, ¿no? Sí, así es. Arquitecto, para finalizar, me gustaría que nos hablara un poco de Tricúbica y nos mencionara dónde lo podemos encontrar. Bueno, Tricúbica es una compañía que surge en el 2019. Se llama Grupo Constructor Tricúbica, pero la marca comercial es Tricúbica Soluciones Integrales. Nace a partir de la necesidad de establecerse y darle un cuerpo legal a lo que empezó con un proyecto meramente estudiantil o un plan de vida que hicimos en la universidad, bueno, un servidor. Por eso agradezco mucho a la maestra Esther, directora de la Universidad Madero. Ella me dio la clase de ética, se llamó en su momento. Dijo, a ver, saquen una hoja de papel y van a ustedes a escribir que cómo se ven en 10 años, me parece, o en 20, no recuerdo bien. Pero ya lo hicimos. ¿Y qué es lo que quieren para su vida? ¿Y qué es lo que quieren para su trabajo? Y ya le escribimos. O sea, sin querer, pusimos como unos 15 puntos en la hoja. Y dice, esto que acaban de hacer ustedes es su plan de vida. De aquí a 15 años, creo que sí fue ese lapso. De aquí a 15 años, dóblenlo, guárdanlo en un lugar en donde ustedes solamente sepan. Y en 10 años lo abren y ven ustedes si van bien con los puntos que fueron anotando. Y pues sí, a mí creo que sí me cuadraron varios de los puntos que fui anotando ahí. Y actualmente Tricúbica es ya una constructora, la cual está incursionando en el rubro de la construcción de aquí de Tuxtepec, parte de Veracruz, parte de Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. Cuando nos requieren los clientes vamos a trabajar según los acuerdos que tengamos y pues nos ha ido lo suficientemente aceptable para seguir en este camino. Es como todo, un aprendizaje que lleva esfuerzo, dedicación, mucha resiliencia para lidiar con las situaciones que surgen y pues estamos prestos para lo que venga. Si ya hicimos un puente. Que es un reto, ¿no? Construir un puente es un reto, yo creo que el mayor de los retos que se presentan. Y no hicimos ofrenda, como le dicen por ahí. No hicimos ninguna ofrenda. Todo se hizo con fuerza de voluntad, no hubo ningún accidente. Sí, se caía herramienta para el agua, pero eso se repone, ¿no? Sí, claro.
Redes sociales, números de contacto, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, el Facebook es Tricúbica, el Instagram es Tricúbica, mi Facebook, en donde yo también promociono mucho esa parte de Tricúbica, es Arturo Jiménez López. Tenemos página web, es www.tricubica.com. Y pues estamos a la disposición para lo que la sociedad nos demande en su momento. Si se trata de aportar soluciones a un sinfín de problemas que hay en la sociedad, nosotros estamos en la primera fila. Ok. Así es. Perfecto. Arquitecto, pues agradezco mucho que haya estado con nosotros en el podcast, compartir sus experiencias, estas anécdotas, sus puntos de vista, que creo que son muy, muy, muy válidos. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por la escucha principalmente, porque muy pocas veces uno es como ávido, ¿no? a compartir ciertas vivencias, ciertos puntos muy importantes de lo que es pues, la adultez en la construcción, porque la juventud en la construcción a lo mejor es pues como que ir a la obra nomás 1 hora o 2, acalorarse un poquito e irse luego al fresco de la oficina. Y no, eso no es así. Siempre es bueno tener como la parte operativa, tenerlos de cerca. Y es un gusto siempre va a ser un gusto compartir con alguien que quiera escuchar, principalmente. Siempre va a ser un gusto compartir la experiencia. Pues muchas gracias. Saludos. Bye. Gracias por escucharme. Yo soy Israel Cruz. Chao.